Buenas tardes, ingeniero Javier Vaca, compañeros. Para nosotros es un placer compartirles la presentación del grupo número 1 de la carrera Maestría en Ingeniería Mecánica, materia Selección de Materiales, conformado por Clever Javier Barba, Estefanía Berenice Bravo, Marco Enrique Cuñas, Darío David Zurita. Nuestro tema es la selección de un material para un piso epóxico. Como primer punto tenemos la selección y descripción del caso. El tema es selección de un material para un piso epóxico. En el taller de metalmecánica del Instituto Tecnológico Sáchila se necesita un piso epóxico semi-industrial de mediano tráfico para los trabajos de taller de los estudiantes de la carrera de mecánica industrial. Tenemos como función, un piso epóxico es un recubrimiento estructural de alta resistencia, facilitando una superficie duradera que soporta las condiciones exigentes como cargas puntuales, abrasión, entre otros. Objetivo: encontrar el material óptimo para elaborar un piso que cumpla con los requerimientos de desempeño, durabilidad, seguridad, minimizando el costo por unidad de superficie. Funciones dominantes: resistencia mecánica. Las principales cargas que debe soportar son las exigencias a compresión, donde debe resistir cargas estáticas, puntuales, muy elevadas, de máquinas sin producir fisuras ni desprendimientos. Resistencia a la abrasión. El recubrimiento debe resistir al desgaste por el tránsito continuo al que va a estar exigido. Funciones no dominantes: huella de carbono, resistencia química, bajo mantenimiento, cumplimiento de normas de seguridad. Variables: seleccionar un material para un recubrimiento epóxico sobre un área determinada, con un espesor de capa que permita obtener las características adecuadas del funcionamiento. Contexto de servicio: para un piso semi-industrial de un taller de metalmecánica, debe soportar la maquinaria pesada existente, el tráfico frecuente de montacargas, vehículos, los cuales generan fricción y desgaste constante. También deben soportar los impactos ocasionales de caídas de herramientas o cualquier elemento del taller. Para nuestro caso, tenemos los siguientes atributos que debe cumplir el piso para sus características de la función que necesitamos. Entre ellas, la resistencia a la compresión entre 60 a 80 megapascales, resistencia a la tracción entre 25 a 40 megapascales, un módulo de elasticidad de 2 a 3 gigapascales. También tenemos la dureza, tenemos la densidad que debe estar entre 1100 a 1400 kilogramos metros cúbicos, la resistencia a la abrasión menor a 80, resistencia al impacto entre 5 y 10 joules, temperatura de servicio entre menos 10 a 70 grados, coeficiente de fricción entre 0.6 a 0.8 y un espesor recomendado entre 2 a 3 milímetros de superficie para cargas moderadas de tránsito medio. En cuanto a la formulación de la ecuación objetiva a través de los modelos, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta cuáles son las funciones dominantes de este piso. Como ya se había señalado antes, el piso va a estar sometido a unas cargas cíclicas de compresión, impactos, vibraciones que vienen de las máquinas. También podría suceder que tenga condiciones térmicas variables por la climatología. Pero en este caso, la función más importante sería que este piso tiene que resistir abrasión y cargas de compresión y no deformarse plásticamente. Por lo que las características más importantes y las funciones dominantes quedarían establecidas así. El piso tiene que ser resistente a la abrasión, tiene que soportar cargas deslizantes y sin aristas cortantes, porque básicamente va a estar en contacto con superficies de máquinas y de calzado que no tienen filo. Y debemos maximizar la resistencia a la deformación plástica, porque el piso no puede quedarse deformado después de soportar las cargas. Una vez establecidos estos parámetros, podemos acudir al catálogo de índices de rendimiento, donde vamos a la sección de diseño resistente a la abrasión
Y la función que vamos a escoger es Blunt Contact Sliding Load. Blunt Contact quiere decir contacto sin filo, o sea que no tiene filos cortantes las superficies en contacto. Y Sliding Load toma en cuenta que las cargas que soporta podrían deslizarse sobre la superficie. En ese sentido, lo que vamos a maximizar sería optimizar la resistencia a la deformación plástica o yielding, como está señalado aquí. Y el índice que nos indica o nos devuelve este catálogo es justamente este: dureza al cubo dividido para módulo de elasticidad al cuadrado. De esta manera, el índice de mérito del material queda establecido como dureza al cubo sobre módulo de elasticidad al cuadrado. Como siguiente paso, podemos establecer las ecuaciones de las líneas de selección que serán trazadas en nuestra gráfica en el software Granta. Entonces, para esto tenemos que hacer un despeje en el que básicamente tenemos que dejar en un lado la dureza, que iría en el eje vertical, y el resto de factores en el lado derecho, y aplicar la función de logaritmos, porque recordemos que las gráficas se hacen con escalas logarítmicas. De esa manera nos queda la ecuación objetivo, que sería el logaritmo de dureza es igual a 2/3 logaritmo de módulo de elasticidad más 1/3 por el logaritmo de el índice de rendimiento. Una vez que hemos establecido el índice de desempeño y la ecuación de las líneas de la selección, podemos acceder al software Granta, donde vamos a escoger la base de datos de nivel 3, que es la que tiene más propiedades y más materiales. Una vez aquí seleccionada la base de datos de nivel 3, podemos escoger la opción de generar un proyecto de selección en la parte superior aquí. Una vez que hemos empezado el proyecto, vamos a generar un gráfico donde se muestren las propiedades del material que queremos relacionar. Para eso vamos a acceder a la opción gráfico o índice. Y a continuación vamos a establecer las propiedades que queremos que se muestren en el gráfico. Entonces, en el eje vertical, como ya habíamos establecido, vamos a colocar la dureza. Lo vamos a buscar por orden alfabético. Y ahora accedemos a la opción del eje X o eje horizontal. Y aquí vamos a colocar el módulo de Young o módulo de elasticidad. Una vez establecidos estos dos parámetros, podemos aceptar y se va a generar el gráfico. Ahora tenemos la representación del universo de materiales con dureza en el eje vertical y módulo de elasticidad en el eje horizontal. Ahora, el siguiente paso consiste en generar las líneas de selección. Como habíamos visto en la sección anterior, las líneas de selección deberían tener una pendiente de 2/3 que se calcularon después de la aplicación de los logaritmos. Entonces, para eso accedemos a la opción de crear líneas de selección. La opción que dice índices y rectas de visualización. En esta opción podemos establecer el valor de la pendiente. La pendiente es de 2/3, pero aquí no podemos poner valores fraccionarios, así que vamos a ponerle valores decimales. 2/3 equivaldría a 0,6 periódico. Y para no hacer el filtrado previo que se hará en un paso posterior, vamos a seleccionar la opción de mostrar rectas sin seleccionar registros. Vamos a ponerle a aceptar. Y por último tenemos que seleccionar un punto donde queremos que empiece la recta. Por ahora voy a seleccionar un punto cualquiera. Para finalizar esta sección habría dos detalles. En primer lugar, salta a la vista ya que
encima de la línea de selección, los valores que muestran el mejor índice de rendimiento son esta familia de materiales que están en color celeste, que corresponde a los elastómeros thermosets, o lo que comúnmente se les conoce como las resinas, como se había indicado anteriormente. Una resina epóxica sería el material más idóneo para este piso semi-industrial. Finalmente, y como un dato adicional, nosotros conocemos que Granta también tiene la opción de buscar índices de rendimientos que ya están previamente cargados y deducidos. Entonces, también podríamos haber hecho un gráfico de esta manera: acceder a la opción de buscador de índice de rendimiento y seleccionar el tipo de componente que requerimos. En este caso tendremos que buscar el componente que va a soportar cargas deslizantes y es resistente a la abrasión, que es justamente el que se encuentra en esta opción de aquí. Si podemos aceptar, se genera este gráfico donde de la misma manera se puede ver que la familia de materiales celestes, que corresponde a los thermosets y elastómeros, son los que tienen las mejores propiedades de resistencia a la deformación plástica con abrasión. Una vez que seleccionamos las propiedades que deseamos en nuestro piso epóxico, procedemos a hacer el filtrado de las propiedades predominantes para que cumpla con los requerimientos solicitados. Entre ellas tenemos el filtrado por densidad, que va desde 1100 a 1400 kilogramos metro cúbico. También tenemos el módulo de elasticidad entre 2 a 3 gigapascales, ¿ya? El límite elástico entre 60 a 80 megapascales. La fractura entre 4 a 5. Una vez realizado el filtrado de las propiedades predominantes, tenemos una familia ya muy reducida de elementos que nos permiten tener propiedades a las que nosotros deseamos en nuestro piso epóxico. Entre ellas tenemos 3 materiales que generan esas propiedades requeridas para nuestro piso. En el siguiente cuadro se establece las propiedades y los 3 materiales en los cuales podemos hacer ya un filtrado extremo para poder seleccionar el mejor material para nuestro caso del piso con resina epóxica. En esta sección se va a realizar el análisis de sostenibilidad basada en la métrica de huella de carbono, que mide kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de material producido. Aquí, según Ashby, en la sección Eco Selection, explica que cuando el objetivo no es solo centrarse en el peso y en el costo, también en la producción de huella de carbono, se debe de incluir la huella de carbono asociada, que nos permite comparar el impacto necesario para obtener el mismo desempeño mecánico. Entonces, el índice de sostenibilidad está dado entre el desempeño mecánico, que es el índice de desempeño mecánico, sobre la huella de carbono por unidad funcional. Si reemplazamos esto en nuestro índice, vamos a tener variables como la dureza del material, el módulo de elasticidad, la densidad y la huella de carbono. Con este nuevo índice, lo que vamos a hacer es un proceso de filtrado. En el mismo texto también nos dice que para materiales polímeros, para materiales, debemos de tener una huella de carbono menor a 10 kilogramos de dióxido de carbono sobre kilogramo de material producido. Por eso vamos en la parte de filtrado, donde dice indicador medioambiental, justo en la parte de producción de material, donde nos dice producción típica.
que esta es la que se asemeja a las condiciones más reales de producción que tienen dichos materiales, cuando el material es virgen y también reciclado. De ahí nosotros obtenemos de la misma gráfica que anteriormente mi compañero mencionaba, tenemos la gráfica de dureza con módulo versus módulo de Young. Aquí podemos, con este filtrado de sostenibilidad, se ha reducido el número de materiales. En cuanto a sostenibilidad hablando. Y también tenemos que con este índice que calculamos al inicio del índice de la sostenibilidad, hacemos una gráfica que vamos a relacionar el índice mecánico versus la huella de carbono, donde trazamos una pendiente negativa para asegurarnos que tenga el desempeño mayor mecánico y sea de un bajo coste de huella de carbono o de producción de huella de carbono. Entre estos podemos ver en esta tabla 5 materiales, de los cuales el material más óptimo es un vinilester flexible que tiene una huella de carbono de 5,24 a 5,77, que es un impacto bajo en cuanto a producción de huella de carbono. Y también analizándolo cumple con las condiciones de servicios que se solicita en el problema en este caso. Tenemos el material ácido poliláctico, que si es cierto tiene una huella de carbono baja, con un impacto bajo, nos sirve para la aplicación que estamos buscando, nos sirve para pisos, siendo uno de los materiales más óptimos que cumple tanto en servicio mecánico como en la parte de huella de carbono, el vinilester. Y también vamos a evaluar en cuanto a ambiental, el recubrimiento epóxico convencional frente al material seleccionado, el más óptimo, que es el vinilester. Aquí en el análisis para la comparativa cabe mencionar que vemos que tiene el espesor, el piso epóxico convencional de un espesor aproximado de 3 milímetros, mientras que el de la propuesta tenemos de 2 milímetros. Esto es porque en pisos epóxicos convencionales, la resistencia, para que tenga la misma resistencia comparado con la propuesta, tiene que ser mayor el espesor. Podemos ver que en cuanto a producción de kilogramos de dióxido de carbono por área cuadrada, por metro cuadrado, nuestra propuesta, la propuesta óptima de vinilester, tiene un bajo valor de 11.5 a 12.7 kilogramos de dióxido de carbono. Los pisos convencionales tienen mayor huella de carbono por metro cuadrado y se requiere mayor espesor, mientras que la propuesta, el vinilester, se produce del 45 a 50% de emisiones de dióxido de carbono por metro cuadrado y la cantidad de material es mucho menor. ¿Cómo encaja el material ganador en las capacidades reales de la empresa o proveedores actuales? ¿Qué cambios de utillaje o capacitación serían necesarios? El material seleccionado encaja en cuanto a resistencia, en cuanto a sostenibilidad. El proceso de mezclado es similar a las resinas epóxicas convencionales. No requiere maquinaria especializada ni cambios de utillaje existentes. Compatibles con equipos locales, mezcladoras, rodillos, escápulas, pistolas de pintura. Buena resistencia al desgaste, humedad y alto tráfico. Ahora, en contexto local, existen muchos talleres mecánicos en la provincia con alta demanda de pisos resistentes. La disponibilidad del material seleccionado sí le existe, y existen también proveedores especializados.
Como capacitación, sería una capacitación breve al personal en manejo de aditivos y pigmentación, y también algo muy importante que tiene la característica del vinil ester es controlar la temperatura y la humedad durante el curado y aplicar capas del gas para evitar las burbujas. En cuanto al riesgo logístico y la homologación interna, sí, existe el tema de que no es común este material, es menos su uso, por lo tanto se requiere una gestión anticipada con proveedores, y la necesidad de probar el desempeño real requiere también un proceso de homologación. El plan piloto a aplicar sería una prueba en un área determinada de 10 metros cuadrados, y también monitorearlo por 3 meses para evaluar la adherencia, dureza, brillo y resistencia al tráfico. Después haríamos un informe técnico bajo criterios de sostenibilidad. De acuerdo a las necesidades del Instituto Tecnológico Sáchila y a partir de los gráficos obtenidos en ANSYS Granta EduPac, se analizaron las propiedades mecánicas y físicas de 3 posibles materiales poliméricos para el recubrimiento del piso epóxico. Tenemos en este caso PLA como ácido poliláctico de uso general, P66,6, que es una poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio modificada al impacto, y la resina epoxivinílica de bisfenol A con elastómero, que es el BE flexible. En este caso, el BE flexible, que es la resina epóxica vinílica de bisfenol A con elastómero, presenta una resistencia a la compresión de 82,8 a 87,6 megapascales, lo que le hace un material más estable, con un módulo de Young de 2,9 a 3,4 gigapascales y una densidad de 1020 a 1100 kilogramos sobre metro cúbico, considerando un material más ligero. Evidenciando un equilibrio adecuado entre rigidez, resistencia y flexibilidad, estos valores le otorgan una buena capacidad para absorber impacto, soportar cargas distribuidas sin generar fisuras o desprendimientos en la capa superficial del piso. Por otro lado, tenemos el material, la poliamida 66 reforzada con 15% de fibra de vidrio modificada al impacto. Esta presenta una resistencia a la compresión variable. Estamos hablando de 54 a 108 megapascales. Y posee una densidad mayor, en este caso de 3.290 a 4.720 kilogramos sobre metro cúbico, lo que se considera como más pesado. Y a su vez tiene un comportamiento más rígido, lo que incrementa el riesgo de fractura ante impactos localizados o cambios térmicos. Para el ácido poliláctico de uso general, conocido también como PLA, este posee un bajo costo y aceptable rigidez, con un módulo de Young de 2,4 a 3,6 gigapascales. No resulta recomendable este tipo de servicio debido a su baja resistencia a la abrasión, su limitada estabilidad térmica y química frente a solventes o lubricantes industriales. De esta manera, podemos seleccionar que el BE flexible, que es una resina epoxivinílica de bisfenol A con elastómero, cumple con las funciones dominantes y no dominantes, sobresaliendo por su excelente adherencia al concreto, resistencia química, estabilidad dimensional, durabilidad, características que lo convierten en la mejor opción para el recubrimiento epóxico que busca el Instituto Tecnológico Sáchila. De manera general, en conclusión, estos resultados concuerdan con los reportes experimentales normalizados por la ACTM D695-15, donde los polímeros vinil-ester muestran un comportamiento sobresaliente bajo esfuerzos de compresión en aplicaciones estructurales. Esa ha sido la presentación por parte del Grupo 1. Muchísimas gracias.